Muy bien. ¿Cómo están, chicos, chicas, chiques? Espero que todos estén muy bien. Y bueno, quería hablar justamente sobre estos dos movimientos artísticos porque, como podrán ver en el video de Met Gala, creo que digo muchas veces la palabra rococó. Entonces, quería sentarme y hablar sobre la importancia de estos movimientos pictóricos. Y para hacerlo aún más interesante, quería hacer un paralelismo con dos discos pop muy importantes de la última década, que son Reputation y Lover. Ahorita van a ver por qué estos dos. Así que comencemos. Para empezar a hablar de estos movimientos tendríamos que hablar de que el barroco surgió a partir del Renacimiento y el manierismo. Que el manierismo básicamente es el Renacimiento que se da en los Países Bajos. Es así como justamente cuando estos dos están llegando a su clímax, la técnica se empieza a volver un poco más cargada, por así decirlo. Encontramos, por ejemplo, que los artistas empiezan a tener una fobia al vacío. No importa dónde mires en un cuadro del barroco o en la arquitectura, no va a haber espacio vacío. Ya sea que voltees, vas a encontrar alguna persona, algún objeto, algún animal que rellene el cuadro. Aparte de este extraño miedo al vacío, tenemos un increíble adelanto sobre el estudio de la anatomía humana. Cuerpos empiezan a ser más detallados, tenemos un juego de luces y sombras. Bueno, creo que cuando pensamos en el barroco, los primeros artistas que quizás nos lleguen a la mente son Rubens, Caravaggio, Diego de Velázquez y Rembrandt. Es así como estos artistas venían a hacer una propuesta estilística nueva. No solamente era eso, sino de que también estaba el hecho de que empezábamos a tomar ideas de la mitología, no solamente bíblicas, sino que también eran pues de los mitos griegos y romanos que se empezaban a rescatar y reinterpretar para su época. Un paralelismo exacto con esto creo que entonces podría ser el disco de Reputation. ¿Y por qué creo que podría ser el disco de Reputation? Porque si volteamos a ver este disco, tenemos que Taylor Swift venía del éxito que fue 1989, que podríamos tomarlo como su renacimiento. Dejaba atrás todas sus raíces countries y se adentraba el pop, pero lo que viene hacia Reputation es justamente una evolución y un paso más arriba de que había sido su anterior disco. Este es un pop más pulido, más trabajado e inclusive podríamos decir que más maduro. No solamente es el tema de la música, sino que refiriéndonos otra vez más a la estética, la mayoría de los photoshoots que tenemos de esa época son en colores fríos, son jugando con el negro y el blanco o un verde turquesa, olivo, rojos, dorados. Creo que justamente colores que no solíamos juntar o no solíamos pensar que podríamos ver en un artista como lo es Taylor Swift, que pues creo que todos creían, y me puedo meter en esa lista, que creo que todos tenemos la idea de que pues era la niña ñoña country. Pero justamente este disco viene a ser una bofetada para todos y decir como por supuesto que puedo hacerlo, por supuesto I can be that bitch girl, y eso es lo que logra. Todas sus fotografías para la promoción del disco e inclusive las que podemos rescatar de la gira son de esta temática llena de oscuridad, y tiene las serpientes y tiene la sensualidad y viene a ser cubierta de una extraña aura mística que creo que viene a estar emparejada perfecto con lo que es el barroco. Pero no solamente nos vamos a quedar aquí, sino que entre el barroco y ya entrando a lo que es el 1700, si hablamos de Francia diremos que llega hasta el 1760, si hablamos del resto de Europa llega hasta el 1790, empieza a surgir lo que es el rococó, que si el barroco venía a ser como la hermana emo darks, el rococó viene a ser pues la forma más dulce, más tierna, más color
pastel y rosas y corazones por todos lados. El rococó surge de Francia, viene a ser una forma artística no extravagante quizás como el barroco, pero muy melosa. Es como el betún del pastel que no te quieres comer. Los artistas se empezaban a fijar más en que todo se viera bonito, pero de manera casi frívola, podríamos decir. Sus pinturas ya son más hacia pues imágenes idílicas. Tenemos, por ejemplo, cuadros que son retratos de personas burguesas en la pradera, en el parque, en sus jardines. La paleta de colores que se maneja, pues igual, son rosas claros, verdes, azules, tonos muy, no sé, muy de fantasía, por así decirlo, porque lo que se quería era eso, era jugar con lo idílico. Aparte de esto, también eran recurrente ver en las pinturas querubines, temáticas de romance, de amor, de personas juntas y felices. Es por esto que la mayoría de las personas en los años posteriores lo consideraban lo peor que se podía haber hecho, porque no venía a ofrecer algo nuevo, sino que era lo mismo, pero ahora de manera tierna. Aparte de que lo consideraban el arte de los burgueses. Tenemos, por ejemplo, a María Antonieta, que creo que muchos solemos, cuando pensamos en ella o pensamos en una estética María Antonieta, lo primero que nos llega a la mente es justamente los vestidos largos, vaporosos, de telas suaves y de colores muy cálidos. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que una de las pintoras más importantes que sí, muchos decían que no era la gran cosa en lo que hacía, pero a mí me parece que sí y me gusta mucho, es Mary Louise Elizabeth Vigée. Pero ¿quién era esta artista? Bueno, ella venía de una familia de pintores, su papá pintaba y al ver que a ella le gustaba mucho la inscribió como aprendiz. Y sí, es justamente de las pintoras que más se realzan entre todos. Normalmente ella iba más hacia el lado de pintar retratos. Justamente tenemos que María Antonieta era de sus clientas favoritas, y es que ella la pintó en múltiples ocasiones junto a sus hijos y su esposo, así como a la mayoría de sus amigos. Ahora, surge la Revolución Francesa, todos sabemos cómo acaba eso, lamentablemente, o quizás no, si eres francés, muere María Antonieta y Mary Elizabeth Vigée se ve obligada a salir del país. Por mucho tiempo ella reside en países como Inglaterra y Rusia, pero al final en la época de Napoleón regresa y vuelve a ser la pintora de cabecera de la familia de Napoleón. Justamente creo que no solamente es importante rescatarla cuando solemos hablar de pintoras en la historia del arte, y es que justamente la mayoría de los cuadros que conocemos de María Antonieta pues son de su autoría. Tenemos por ejemplo la versión que ella pintó y luego tenemos la versión reinterpretada por Benjamin Lacombe para su libro ilustrado de la reina. Así que bueno, encontrando nuestro paralelismo en la actualidad, tenemos que el disco más cercano a lo que es el rococó es nada más y nada menos que Lover. Solamente porque es después de Reputation, sino que cumple con todas las características que tenía el rococó. Si vemos la mayoría de los photoshoots que sacaron para el disco, es Taylor entre la maleza de su jardín, la tenemos rodeada de grandes árboles y plantas y enredaderas, la tenemos en colores claros, toda esta idea del arrebol en colores morados, pastel, azul, cielo, amarillo, justamente la versión idealizada de el pop más bubblegum que nos podría ofrecer. Y en especial creo que una de mis fotografías favoritas es ella con esta imagen de un cupido que es la epítome de lo que estamos hablando.
viene a cumplir con la característica de el romance y la idea del amor. Ahora, creo que sí podríamos decir que el rococó era una frivolidad. No creo que el disco sea así. Creo que si miramos el disco encontraremos que a lo mejor no hizo una gran evolución de su etapa de Reputation. Sin embargo, viene con otros mensajes. Viene a ser un poco más franca respecto a lo que piensa de temas sociales, que esa es la parte importante del disco. Nos viene a hablar sobre cómo son los problemas de ansiedad. Tenemos The Archer, tenemos también problemas sociales como lo es The Man o por ejemplo la canción de You Need to Calm Down. Y no sé, creo que también otra de las cosas es de que líricamente en cuanto a producción cumple con la estética. Pero pues sí, creo que también es una parte importante. Creo que no solamente, es algo que luego se olvida, pero creo que siempre se tiene que machar como la producción con la estética para que se haga aún mejor el disco. Y creo que aquí se cumple a la perfección. Bueno, espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo. Si no es en cuanto a los discos, por lo menos en cuanto a los cuadros, y que se quieran acercar a conocer a todos los pintores, en específico a Elizabeth Vigée, porque es increíble, realmente es increíble, y tenemos que apoyar a las pintoras más y rescatarlas de la historia, se los debemos. Pero bueno, eso ha sido todo y los veo después. Bye.